Vamos a ver Mateo capítulo 8, ¿sí? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bien, vamos a ver las actividades del reino. Porque Dios lo que quiere es demostrarnos a nosotros que su reino es perfecto, que en el reino que Él establecerá, el reino de Dios, reina la justicia, ¿sí? No reina la maldad, que reina la paz perdurable, que reina la sanidad, que no reina la muerte, que no reina el llanto, sino reina el gozo, la alegría, ¿sí? Todo lo contrario a lo que nosotros podemos llegar a ver ahora, que vemos que cada vez más están reinando las tinieblas, cada vez más está reinando el desorden, cada vez más reina por encima de las personas la falta de instrucción. Por el contrario, en el reino donde el príncipe es Yeshua, el Mesías, Jesús el Mesías, reina la justicia, ¿sí? Reina el amor, reina la paz, reina la instrucción de Dios, o sea que eso trae luz a las vidas y por lo tanto no hay esclavitud, sino hay libertad. Así que bueno, vamos a ver los adelantos del reino, vamos a ver que a donde está el Mesías y a donde las personas recurren, que es a Él, ¿sí? En este caso, o a donde Él va, a donde Él se acerca, viene su sanidad, viene el reino de los cielos, ¿sí? Por eso en algún momento leímos que Él predicaba que debíamos arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que bueno, vamos a comenzar con Mateo 8.1. Dice en Mateo 8.1, dice: cuando descendió Jesús del monte, y recordemos que Jesús unos capítulos anteriores había subido al monte con sus discípulos y les instruyó, ¿sí? Les dio las características que debe tener un discípulo que le sigue. Sigamos, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y esto es importante para resaltarlo, lo vamos a resaltar, a donde dice aquí que le seguía mucha gente. ¿Por qué? Porque estas personas que le seguían, en su mayoría y la mayor cantidad, eran judíos, ¿sí? Porque siempre se nos enseña que hubo un rechazo total del pueblo judío, del cual Jesús es el rey, ¿sí? Siempre se nos enseña eso. Entonces es importante rescatarlo porque muchas de estas personas, y vemos que era una cantidad importante, por eso dice mucha gente, eran del pueblo escogido, ¿sí? Del pueblo del cual el Mesías es el rey. Así que bueno, en Mateo 8.2 dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él. Bien, vamos a hablar un poquito de esta enfermedad. La lepra en los tiempos de Jesús, el Mesías, en los tiempos de Yeshua, la lepra era considerada una enfermedad que no tenía cura. Y no solo eso que era considerada, sino que no tenía cura. Entonces era muy difícil para un leproso poder llegar a tener en algún momento, ¿sí? Una vida tranquila, una vida donde no se los avergonzara, donde no se los rechazara, una vida donde no tuvieran que estar apartados. Entonces era muy difícil para una persona con lepra poder estar en paz, poder no estar sumergidos en el llanto, porque imagínense en lo que es no poder tener una vida social, ¿sí? Como corresponde. Entonces bueno, vemos que viene un leproso, seguramente totalmente arrepentido, porque dice aquí mismo, dice: y aquí vino un leproso y se postró. Y esto es señal de arrepentimiento, ¿sí? Cuando nosotros nos vemos, miramos nuestra vida y sentimos que está tocando fondo, creemos que no tenemos salida, pero entendemos que a través del arrepentimiento, que a través de pensar que Él, Jesús, puede limpiar nuestras vidas, ¿sí? Y venimos y nos postramos ante Él, ¿sí? Cuando entendemos eso, bueno, es que verdaderamente nuestro corazón está pidiendo a gritos y está diciéndole a gritos a Dios: Señor, estoy arrepentido, me postro ante ti, ¿sí? Y eso es lo más lindo que podemos hacer cualquiera de nosotros, es postrarnos ante el Señor y decirle: Señor,
mi dueño, mi rey, me postro ante ti. Así que bueno, vemos un ejemplo acá en la misma palabra, vemos un ejemplo de una persona que tenía pero miles de problemas, ¿sí? Y se acerca a Yeshua, al Mesías, y le dice lo siguiente, dice así: y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, mi Mesías, mi rey, mi dueño. En realidad Señor significa mi dueño. Le reconoce como que verdaderamente Él es el que estaban esperando, sí, el Salvador, sí. Por eso le dice Señor, Adonai, mi Señor. Le dice: si quieres, sí, miren la humildad con la que se acerca el leproso. Le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y aquí vemos que este hombre necesitado, que este hombre que seguramente ya había sufrido mucho en la vida, es valiente. Se mete entre toda esta gente que le seguía a Jesús y no le importó lo que le dijeran, él fue directamente a los pies del Mesías, ¿sí? Así que esta debe ser la enseñanza para nosotros, ya que estemos enfermos físicamente o no, ¿sí? Porque podemos estar sanos físicamente pero enfermos espiritualmente. Lo que debemos hacer es lo siguiente, lo mismo que hizo este leproso: ir y postrarnos, aunque el mundo esté yendo hacia la izquierda, nosotros vayamos hacia la derecha, a los pies del Mesías, ¿sí? Vayamos contra la corriente y postrémonos y digámosle con la humildad que le dijo este leproso al Mesías: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y vamos a ver la voluntad que tiene el Mesías. Vamos a ver qué clase de Señor tenemos, qué clase de Rey tiene el reino. Vamos a ver las actividades del reino, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá va a ser el Mesías una sanidad, ¿sí? Y es importante esto. En Mateo 8:3 dice: Jesús extendió la mano y le tocó, ¿sí? Acá hubo voluntad de parte del Mesías. Extiende su mano, sí, primeramente. Qué mejor que pedirle al Mesías que por favor que haga su voluntad en nuestras vidas y que si Él quiere que nos limpie. ¿Por qué? Porque vemos que el leproso pidió conforme al corazón del Señor, ¿sí? Y acá el Señor extendió su mano. Así que bueno, extendió la mano y le tocó. Hubo voluntad, diciendo: quiero, sé limpio. Y vamos a leer porque es un adelanto del reino, porque es una actividad del reino. Bien, vamos a ir a Apocalipsis, rapidito, 21, y dice así, Apocalipsis 21:1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, ¿sí? Por eso el reino de los cielos, porque desciende del cielo. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, ¿sí? Importante rescatar esto. Dios ha de juntar un pueblo, ¿sí? Así que es importante, Dios ha de hacer esto, dice: y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. Por eso es un adelanto del reino, por eso es una actividad del reino lo que está haciendo el príncipe de este reino, ¿sí? Del reino de los cielos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que bueno, que Dios nos bendiga con poder entrar en su reino, ¿sí? Así que este leproso es parte de la actividad de ese reino, es parte de el adelanto del reino. ¿Por qué? Porque de ser leproso, de ser una persona totalmente rechazada, pasa a ser ahora una persona limpia, ¿sí? Como dice acá,
quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Y al instante el Mesías le sanó, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Rey de Israel, ¿sí? Le sanó. Bien, en Mateo 8:4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces, vemos que acá el Mesías quiere mantener un secreto, por eso le pide que no se lo diga a nadie. ¿Por qué? Porque la lepra no se podía sanar en aquella época. Entonces, si no lo hacía el Mesías, ¿quién lo iba a hacer? Entonces vemos que acá es una señal grande. Lo que sí le dice, si no, ve y muéstrate al sacerdote, al líder religioso de esa época, aquel que estaba confabulado con Roma, ¿sí? Aquellos que estaban alrededor del sacerdote seguramente se iban a enterar de todo esto. ¿Por qué hace esto el Mesías? Bien, para que ellos entiendan que Él es el Hijo de Dios, para que ellos vean que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Y le dice, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. O sea, no transgrede la ley de Moisés, sino todo lo contrario, le pide que presente la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Dónde lo ordenó? Vayamos a Levíticos, sí, 14, acompáñame, este es Levítico, vamos a Levítico 14. Y yo resalté acá, dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, ¿sí? Así que bueno, el Mesías lo que hace es cumplir el mandamiento delante de el sacerdote, el sumo sacerdote, los sacerdotes, ¿sí? Delante de los líderes religiosos, porque lo cumple porque le pide a este leproso, el cual fue limpio por medio del reino, del Rey de Reyes, ¿sí? Que vaya y cumpla con la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Para qué? Para testimonio a ellos, ¿sí? Los líderes religiosos de la época sabían que Él era el Mesías, ellos vieron que Él estaba haciendo muchas señales, ellos lograron entender que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Mateo 8:5 dice así, entrando Jesús en Capernaum, vino un centurión rogándole, ¿sí? Y un centurión es una persona que está a cargo de 100 soldados, y por eso centurión. Este hombre también se acerca rogándole al Mesías. Este hombre lo miró al Mesías y entendió, ¿sí? Que se estaba cumpliendo lo que estaba escrito de él. Entendió que las personas que lo seguían al Mesías lo seguían porque es el que hacía las señales, ¿sí? Que ellos esperaban. Él vino rogándole, él vino pidiéndole, y a pesar de que este hombre centurión, porque seguro que era romano, ¿sí? No pertenecía al pueblo, él estaba ahí, conocía sus costumbres, conocía la esperanza del pueblo de que algún día vendría el libertador, el Mesías, el que traería la paz perdurable, el que traería la sanidad completa. Entonces él lo ve al Mesías y lo reconoce. Él entiende, ¿sí? Que está ante un hombre que no es un simple hombre, sino que es aquel que estaban esperando a ellos. Entonces se acerca rogándole, y en Mateo 8:6 y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Acá él dice yo iré, como dijo aquí, quiero. Acá dice yo iré, ¿sí? La voluntad del reino de los cielos, ¿sí? Demostrada en el Mesías. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, ¿sí? ¿Y por qué le dice esto el centurión? Bien, porque tanto como el leproso, los extranjeros, ¿sí? No podían recibir visitas, ¿sí? Del pueblo, porque se los tenía como personas indignas, por
que no seguían las instrucciones y los mandamientos divinos. Y aparte, porque no seguían las instrucciones y los mandamientos que habían creado en ese momento los líderes religiosos. Entonces, se les tenía como personas ingratas, no dignas. Entonces, el mismo centurión sabía esto, el mismo centurión entendía que no era sino más que entrar a alguien del pueblo de Dios, ¿sí?, hacia su casa, bajo su techo. Entonces le dice: no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno que entres bajo mi techo, ¿sí? Y el Mesías no tenía problema en entrar. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que le busca a él es digno solamente por gracia de Dios, ¿sí?, solamente por la gracia del Señor que nos hace dignos, ¿sí?, de que el Señor nos rescate, nos toque, extienda su mano, ¿sí? Eso nos hace dignos, Él nos hace dignos, porque Él no hace excepción de persona. En esa época sí, los líderes religiosos hacían acepción de persona y así le habían enseñado al pueblo, ¿sí? Pero bueno, la palabra de Dios no dice que al extranjero lo debían tener como alguien indigno, sino todo lo contrario. Al extranjero lo debían hacer parte de la fe, parte del emuná, parte de la fidelidad del pueblo, para que ellos también fueran convertidos o fuesen convertidos al reino de los cielos, ¿sí?, al Dios eterno, al único Dios, ¿sí?, creador del cielo y de la tierra. Volviendo al tema de el centurión, él es un hombre que dice abiertamente que no es digno, pero va a decir algo muy hermoso. Dice: respondió el centurión y dijo al Señor: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y aquí vemos la creencia que tiene, ¿sí?, este centurión tan grande, que le dice: di la palabra. Bien, ¿en qué está confiando el centurión? En la palabra que sale del Mesías. Entonces: Señor, di la palabra en nuestras vidas, por favor, di la palabra en aquellos que me están escuchando, para que les sane, Señor, porque yo creo en eso. Así que bueno, debemos creer en su palabra, debemos creer en su enseñanza, debemos creer en su instrucción, debemos saber que Él es el Rey, por eso va a seguir haciendo demostraciones de lo que va a suceder, ¿sí?, en su reino. Y dice acá en Mateo 8:9: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Mateo 8:10: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al día de la fecha, al día de hoy, hay muchos que estamos fuera geográficamente, ¿sí?, estamos fuera de el pueblo, ¿sí?, de Israel, ¿sí?, estamos lejos, estamos en Occidente, estamos en Oriente, estamos en los rincones más lejanos del mundo, pero estamos creyendo en el Mesías de Israel, ¿sí?, en Yeshua, en Jesús, como este centurión. Estamos creyendo en su palabra, estamos creyendo en que Él puede darnos el acceso para entrar al reino de los cielos. Y muchos de los que se encuentran geográficamente en Israel no están creyendo en el Mesías, ¿sí? Ha ocurrido endurecimiento, en parte, sí, porque hay quienes creen en el Mesías, pero una gran parte hoy no está creyendo. Bien, entonces a continuación el Mesías va a decir algo muy importante que debemos tomar y tener en cuenta. Dice así en Mateo 8:11, dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Yo vivo en Argentina, me encuentro en Occidente, y creo en el Mesías, y creo en su palabra, y creo en el único Dios, que es el Dios de Israel, ¿sí? Por eso digo y separo geográficamente. ¿Por qué? Porque Dios tiene una promesa para su pueblo,
para los habitantes, ¿sí? ¿Sí? De su pueblo. Y bueno, cuando estudiemos lo de las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, nos daremos cuenta que cuando Dios nos una, ¿sí? Tanto a la casa de Israel, que está asimilada entre las naciones, ¿sí? Como la casa de Judá, que es la que vive geográficamente al día de hoy en Israel, ¿sí? Cuando la junte a las dos y seamos un rebaño y Él sea nuestro pastor, seremos todos Israel, ¿sí? El Israel de Dios, los que peleamos con Dios y vencemos. ¿Qué quiere decir? No que peleamos contra Dios, sino que Dios está a nuestro lado luchando, ¿sí? ¿Qué debemos vencer? Bien, las tinieblas, ¿sí? Porque Él es el príncipe de paz, Él es nuestra luz, nosotros somos luz porque escuchamos su palabra, ¿sí? Y creemos en Él. Entonces, donde Él está, las tinieblas no prevalecen, ¿sí? Las tinieblas, ¿sí? No pueden estar. Entonces, bien, sigamos hablando de esto. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente, ¿sí? Y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y el Señor siempre se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él es nuestro Dios, Él es tu Dios, Él es mi Dios, el eterno. Yed-Hu-Ad-Hei es su nombre en hebreo. Bueno, Él es nuestro Señor, ¿sí? Así que bueno, nos sentaremos a su lado, y los que no aprecien el Mesías, los que no aprecien su instrucción, los que no aprecien su voluntad, los que no aprecien el reino, bueno, dice así, más los hijos del reino, ¿sí? Los que vivían en ese momento ahí, a los que se le había encargado, ¿sí? La instrucción para el pueblo, a los que se le había encargado que estudiasen la escritura para que supiesen cuándo aparecía el Mesías, pero que estaban en cosas de hombres, ¿sí? Los que habían perdido, ¿sí? El camino, por así decirlo. Entonces a ellos se les dice esto, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto también le puede suceder a gente que está en el occidente y en el oriente también. Si pierden el camino, si apostatan de la fe, si siguen falsa doctrina, si no siguen al Dios de Israel, si no siguen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no heredarán el reino de los cielos, porque Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? De toda la familia, porque en Abraham está la promesa, ¿sí? Por eso Él es Padre de multitudes, por eso Él es el Padre, ¿sí? De la fe, ¿sí? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Isaac es quien sigue con la promesa, y de Jacob vienen las 12 tribus, ¿sí? De Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, ¿sí? Nos sentaremos a su lado en el reino de los cielos, ¿sí? En el establecimiento del reino. Entonces bien, los que no apreciaron, ¿sí? La instrucción del Mesías, y no lo aprecian a Él, y no están obedeciendo al Señor, sino que están obedeciendo a los mandamientos de los hombres, bien, no entrarán en el reino de los cielos. Pero los muchos, estos que dice que vendrán muchos, ¿sí? Esto habla de cantidades y cantidades, miles y miles de personas, ¿sí? Del oriente y del occidente, o sea, de todas partes, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Retomando el 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, ¿sí? Aquí vemos que fuera de la presencia de Dios hay tinieblas, ¿sí? Y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque debe ser totalmente terrible caer ahí, en esa dimensión, por así decirlo. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado aquella misma hora. Vemos la voluntad de Él. Aquí dijo quiero, ¿sí? Vamos a resaltarlo. Vamos a tratar de resaltarlo, ¿sí?
Vamos a ponerle otro color, así se ve bien en el video. Coloquémosle este verde. Muy bien. Sí, quiero. Y aquí vemos que dice yo iré, ¿sí? Acá está bien resaltado en celeste. Yo iré. Y vamos a seguir viendo la voluntad del Mesías. Dice en Mateo 8:14, dice así: vino Jesús a la casa de Pedro, ¿sí? Que significa Cefas, que es piedra, no roca, si no lo confundan, es piedra, un discípulo de la roca, ¿sí? Entiéndanlo. Dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra, ¿sí? Y se ha enseñado, y se les ha enseñado a muchas personas, que Pedro no era un hombre casado, pero la misma Biblia tira por debajo esa doctrina y te enseña, y estás aprendiendo el día de hoy, si es por primera vez que la leíste, si ya lo sabías, bueno, reafirma tu concepto, que Pedro era un hombre casado porque tiene suegra, ¿sí? Jesús mismo estuvo con su suegra, así que bueno, vemos la manipulación de ciertos líderes que han enseñado que Pedro no era un hombre casado y por lo tanto han prohibido sí casarse. Bueno, que no te confundan, la misma Biblia dice que Jesús estuvo al lado de la suegra de Pedro e hizo más todavía. Leamos Mateo 8:14. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama. Sí, estaba enferma la señora con fiebre. Y tocó su mano, ¿sí? Y acá tocó. Y esto también vamos a resaltarlo. Es importante. Tocó su mano. Porque acá vemos que dijo quiero. Acá dijo yo iré. Y acá él fue. ¿Sí? Él hizo. Él se acercó. ¿Sí? Esa es la voluntad del reino de los cielos, del Rey de Reyes. Eso es lo que va a hacer Dios cuando entremos, ¿sí? No habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor, porque su presencia, el vivir en su presencia, el que Él viva con nosotros trae vida, ¿sí? Siempre trae vida. Entonces dice, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, ¿sí? ¿Y cuál fue el propósito de esto? De sanarle bien, ¿sí? De quitarle una dolencia a la señora, a la suegra de Pedro, ¿sí? De mejorar su calidad de vida, de sacarla de un momento difícil, ¿sí? ¿Y qué nació en ella? Bueno, vamos a ver lo que dice acá. Y ella se levantó y le servía. Ella fue muy agradecida para con el Señor, fue muy agradecida con Pedro porque lo trajo al Señor a su casa. Entonces ella se levantó y les servía, ¿sí? Les servía a los dos. Dice en Mateo 8:16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, ¿sí? Esta también la vamos a resaltar. Bien. Y con la palabra, di la palabra, ¿sí? Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, ¿sí? Había muchos endemoniados. Y resalté muchos endemoniados porque en aquella época se sabía y se entendía que hay una lucha espiritual donde existe el reino de Dios. Hoy día también se sabe para aquellos que leen la Biblia y pueden entender de dónde salen los demonios, ¿sí? Entonces hay una diferencia entre el reino de la luz, el reino de Dios, el reino eterno, ¿sí? El reino de los cielos, porque reina el Señor. En donde está el Señor no hay demonios. Y el reino de las tinieblas, ¿sí? Estos demonios pertenecen, ¿sí? al reino de las tinieblas, como así el Satanás, el diablo, el adversario, que es el príncipe de esas tinieblas, ¿sí? ¿Cómo puede ser que haya o existiesen muchos endemoniados? Bien, porque la gente, las personas de esa época,
que recurrían, ¿sí?, a las tinieblas, recurrían a fiestas totalmente paganas, que recurrían a fiestas a otros dioses, sí, que son estos demonios de los que estamos viendo acá, que recurrían a orgías, que recurrían a idolatría, fornicación, ¿sí?, que recurrían a pócimas para entrar en estados como la droga al día de hoy, ¿sí?, en estados diferentes, y que eran parte, ¿sí?, de todo este menjunje de las tinieblas, ¿sí?, se llenaban de demonios. Por eso estaban endemoniadas las personas, ¿sí? Por eso abrían la puerta de su corazón a estas cosas que Dios no permite, que la instrucción de Dios no permite. Entonces los demonios tenían el poder de poder entrar en las personas. Con la misma palabra puedes hoy ser libre, ¿sí? El Señor, si entra en tu corazón, ¿sí?, no hay demonio que pueda resistirle, ¿sí? Así que bueno, te aconsejo que creas en el Mesías, que es el que trae liberación a tu vida, a mi vida y a la vida de las personas. Que no asistas más, si asistes, a personas que hacen ocultismo, a personas que, o fiestas que en las que se hace ocultismo, que se hacen cosas que a Dios no le agrada. Seguramente sabes distinguir bien la diferencia que hay entre lo santo y lo profano, ¿sí? Así que bueno, si estás siendo parte de lo profano, de lo que a Dios no le agrada, salte de ahí, porque si no vas a o estás expuesto a llenarte de estos espíritus inmundos, de estos ángeles caídos, y si dejas de asistir a esos lugares y asistes a la presencia del único Dios, el Eterno, sí vas a ya no ser sí parte de las tinieblas, sino vas a pasar de las tinieblas hacia la luz. Entonces dice acá que en ese momento había muchos, pero el Mesías, sí, los libraba. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que pertenezcamos al reino de los cielos y no al reino de las tinieblas, ¿sí? No a las tinieblas de afuera, como leímos más temprano, ¿sí? No a estas tinieblas, a las tinieblas de afuera. Sí, lo vamos a resaltar. No a esas tinieblas, sino al reino de los cielos, ¿sí? Y que no seamos parte de esto. Había muchos, y a la fecha siguen habiendo estos muchos, porque hay personas que no, ¿sí?, siguen al creador del universo, sino siguen a Satanás mismo. Bien, dice: con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y en el 8:17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, ¿sí? Él se colocó en nuestro lugar, ¿sí? Él nos ama, así que creamos en él. Bien, vamos a Mateo 8:18, dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, aquí vemos que el rey de reyes está realizando, ¿sí?, muchas sanidades, está mostrándole al pueblo, le está mostrando que el reino, ¿sí?, traerá, ¿sí?, sanidad, traerá libertad, ¿sí? Está haciendo la demostración del reino a través de todas estas actividades, ¿sí? Así que bueno, lo seguía mucha gente, obviamente, porque él estaba haciendo grandes cosas, y por eso estas personas que se acercaban a él, ¿sí?, como en el caso del leproso que vimos más temprano y se postró, como en el caso del centurión que se acercó rogándole, ¿sí?, como en el caso de la suegra de Pedro, que cuando pasó su fiebre, ¿sí?, se levantó y le servía. Entonces, bueno, vemos que acá había mucha gente, ¿sí?, había una cantidad importante de personas. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Debían pasar por el mar de Galilea, el lago, en realidad es un lago grande, ¿sí?, que parece un mar. Entonces debían pasar hacia el otro lado. En Mateo 8:19 dice: y vino un escriba, ¿sí? Los escribas eran aquellos que estaban con los líderes religiosos, ¿sí? Los escribas eran los encargados de transcribir las instrucciones, y los profetas de generación en generación, ¿sí?, hacían copias para
poderlas pasar hacia el futuro, por así decirlo, para que las demás generaciones pudieran tener la escritura, ¿sí? Este era un escriba, y vamos a ver qué es lo que quiere este escriba. Dice Mateo 8:19, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quieras que vayas, ¿sí? Y acá el Mesías, Jesús, le va a contestar algo que debemos tener en cuenta y debemos tomarlo para nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Mesías conoce el corazón de las personas, él conocía el corazón y detectó lo que había en el corazón de este hombre y le va a contestar. Veamos, Mateo 8:20 dice: Jesús le dijo: las zorras, o sea, estos animales, tienen guaridas, tienen, por así decirlo, donde habitar, y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, ¿sí? ¿Por qué le dice esto? Bien, porque seguramente entendió el Mesías que lo que había en el corazón de este escriba era buscar la fama, acercarse a él por conveniencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estaba siguiendo mucha gente. Yeshua es un maestro, ¿sí? Por eso le dice maestro. Y ¿quién más le convenía a cualquier persona acercarse a este maestro que está siendo muy popular entre el pueblo? Entonces él le pide y le dice: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Mesías reconoce esto y le dice: no te tienes que acercar a mí por conveniencia. Por eso le dice Jesús: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, ¿sí? Por el momento, sí, el Mesías, sí, había venido en una condición totalmente diferente a lo que ellos esperaban, ¿sí? Él se presentó como un Mesías sufriente, ¿sí? No como el Mesías reinante que ha de presentarse por segunda vez, ¿sí? Cuando venga con el reino y se establezca totalmente y definitivamente, ahí ya se presentará como el Mesías reinante. Pero aunque hubiese venido como el Mesías reinante, el Mesías le hubiese contestado esto: porque no nos debemos acercar al Señor por obtener fama, ni porque nos convenga, sino porque amamos lo que Él hizo por nosotros, porque Él nos ha amado primero, ¿sí? Así que bueno, acerquémonos al Mesías con motivos puros. En Mateo 8:21 hay otro hombre, dice: otro de sus discípulos, ¿sí? Otro que había escuchado que le seguía, le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo en el 8:22: sígueme, deja que a los muertos entierren a sus muertos. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? No quiere decir que justamente haya muerto el padre de este discípulo, no quiere decir eso, sino que da más a entender como que el discípulo le está diciendo: dentro de un tiempo te seguiré, cuando yo ya haya, sí, sepultado a mi padre, cuando ya haya él muerto, sí, te seguiré, algo así. Y el Mesías, Yeshua, le dice: Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿sí? Deja que los que tienen su mirada puesta en esta vida que es pasajera, bueno, entierren, sí, los que tienen también la mirada puesta en la vida esta que es pasajera. Sigámosle a Él. Ese es el consejo que Él le da: sígueme, ¿sí? Si nosotros siguiéremos siempre primeramente a Él, Él se encargará de los nuestros, ¿sí? Eso es importante. Si le seguimos a Él, no quiere decir que nos olvidemos de nuestros padres, no quiere decir que nos olvidemos de nuestra familia, todo lo contrario. Él ha de colocar valores y de instruirnos de tal manera que podamos con todo. Así que bueno, le dice esto en Mateo 8:22, y vamos a ver ahora quién es el que está en autoridad, quién es el que verdaderamente tiene la autoridad. Vamos a ver que la luz es por encima de las tinieblas, vamos a ver que el reino de los cielos es por encima del reino de las tinieblas. Dice así en Mateo 8:23: y entrando en la barca, recordemos que había pedido
¿sí?, ir hacia el otro lado, ¿sí? Bueno, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y en Mateo 8:24, porque iban a cruzar al otro lado, a través del lago de Galilea, el mar de Galilea, ¿sí? Como recién dije, es un mar porque es un lago grande, ¿sí? Entonces dice, y aquí, y que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y él, si te dice, o si nos dice, crucemos al otro lado, sabiendo que él es el Mesías, sabiendo que es el que está haciendo señales, sabiendo que es el príncipe del reino de los cielos, debemos confiar en él, ¿sí? Aunque se levanten las olas y quieran cubrir la barca. Por eso él dormía mientras esto sucedía. Él sabía que no iba a haber ningún problema aunque se levantaran las olas. Pero bueno, vamos a ver que sus discípulos no pensaban así. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos, ¿sí? Tuvieron miedo. En Mateo 8:26 él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar. ¿Por qué dijimos recién que no era un mar como los mares que conocemos? Porque no se acostumbraba y no se acostumbra que suceda que las olas cubran las barcas en el mar de Galilea, ¿sí? No, porque no es como el mar comúnmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Bueno, estaba sucediendo algo que no ocurre normalmente, por lo tanto, esto quiere decir que era algo más allá de lo natural. Lo que hace el Mesías acá, al levantarse, es reprender, ¿sí? ¿Qué reprendió? Es lo que nos debemos preguntar. Bueno, los vientos. ¿Cómo se puede traducir viento? En hebreo, los ruaj. Los vientos, ¿sí? Los espíritus también puede decir. Y al mar. Entonces, esto habla de que el reino de las tinieblas estaba queriendo, ¿sí?, asustar a sus discípulos, estaba armando todo un escenario para que ellos no llegaran hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque la idea de que el Mesías fuese hacia el otro lado es llevar liberación, ¿sí? ¿Y por qué puede ser que esto esté sucediendo? ¿Sí? ¿Por qué puede ser que el Mesías, ¿sí?, quiera llevar liberación? Bien, porque a donde él iba a la luz, ¿sí? Y las tinieblas debían retroceder. Entonces el reino de las tinieblas, ¿sí?, esta tormenta, por así decirlo, sobrenatural que estaban viviendo ellos en ese momento en este mar, la cual no era normal, porque encima tenemos que recordar que los discípulos en su mayoría eran hombres de mar y habían seguramente pasado muchas tormentas en el mar mientras pescaban, porque eran pescadores que vivían de la pesca. Entonces no fue normal esta tormenta, fue más allá de lo normal. Por eso el Mesías se levanta y reprende, ¿sí? Reprende a los vientos, dice, ¿sí? Reprendió, ¿sí? No dice los calmó, sino los reprendió, ¿sí? Como reprendió en muchas ocasiones a los demonios. Así que bueno, vemos que está sucediendo eso. Entonces dice, y se hizo grande bonanza. En Mateo 8:27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? ¿Ven? ¿Por qué? Porque se tiene un concepto, y lo aprendí hace poco, del Mesías, de que es un simple hombre, solamente como que él fuera un descendiente nada más de David, y no. Por eso ellos se tienen que hacer esta pregunta. No es así. Él es el Hijo de Dios. En él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres, también dice un pasaje bíblico, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? O sea que él es el autor de la vida. Dios a través de él ha creado todo. Entonces él es la instrucción viva, ¿sí? Eso es lo que le puede costar a veces a las personas entender, ¿sí? Que él es la palabra de Dios, ¿sí? Que se hizo carne, ¿sí? Él estaba en el Señor está en él, el Eterno está en él y él está en el Eterno, y él en este momento está sentado a la diestra del Padre. Entonces no es un simple hombre, sino que es el Hijo de Dios, ¿sí?
Él es la imagen de Dios. Esa es la diferencia con toda la creación, ¿sí? Que Él es la imagen de Dios. Bien, así que bueno, podemos leer Hebreos, ¿sí? Para que se nos aclare un poquito más. Vamos a Hebreos rápidamente. Dice así. Hebreos 1.1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en el 1.2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, ¿sí? Por quien asimismo, ¿sí? Por medio de él, el cual, siendo el resplandor de su gloria, es el resplandor de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia es, ¿sí? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ese es el Mesías. Así que bueno, no es un simple hombre. Debe quedar claro esto. Volvamos. Entonces, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen, ¿sí? Que aún esta actividad sobrenatural que está pasando en ese lugar, que los está asustando a ellos, les obedecen. Bien, porque es el Hijo de Dios. Y acá vamos a notar algo. Dice así, Mateo 8:28: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, puede ser que esto sea así o no, ¿sí? Por eso lo aclaro, puede ser la tierra de Gad, ¿sí? De una de las tribus, los Gadarenos, ¿sí? Vinieron a su encuentro dos endemoniados, ¿sí? Aquí vemos otra actividad espiritual, dos hombres que estaban endemoniados. Ya dijimos que por participar de las obras de las tinieblas, fiestas satánicas, orgías, cultos a dioses ajenos, satanismo y todo eso, las personas se llenan de demonios. Entonces seguramente estas dos personas en algún momento fueron parte de alguna de esas actividades, por eso estaban endemoniados. Dice que salían de los sepulcros feroces en gran manera, ¿sí? Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Hoy le pondrían un nombre a estos endemoniados, le dirían que tienen algún problema psicológico, ¿sí? Mateo 8:29 dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y le reconocieron, ¿sí? ¿Cómo sabían ellos que Él es el Hijo de Dios? Bien, porque ellos ven el ámbito espiritual y reconocen al Mesías, al Hijo de Dios, ¿sí? Aquel que no es solo un simple hombre. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. ¿Quién creen que Él está hablando ahí al Mesías? Bueno, si vienen dos endemoniados y reconocen que Él es el Hijo de Dios y le dice: has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, son los demonios, ¿sí? Así que bueno, esto debemos ver que ellos, ¿sí?, están viendo al Hijo de Dios tal cual es, como el Rey de Gloria, ¿sí? Y vamos a ir a Apocalipsis 20:10. Vamos a ver el tormento que tendrán ellos. Apocalipsis 20:10. Todos estos espíritus. Dice en Apocalipsis 20:10: y el diablo, que es el príncipe de las tinieblas, el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, ¿sí? Todo lo que pertenece a las tinieblas, ¿sí?, será atormentado día y noche por los siglos de los siglos, ¿sí? Serán lanzados en el lago de fuego y azufre. Esto es lo que le dicen los demonios al Mesías: has venido para atormentarnos antes de tiempo, ¿sí? Es increíble la Biblia. En el 8:30 dice: estaba paciendo lejos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos, ¿sí? Y la pregunta es la siguiente, y nos debemos preguntar muy seriamente esto: si hubiesen sido corderos o ovejas, ¿el Señor deja a los demonios entrar
en los corderos y las ovejas? Yo estoy más que convencido que no, que si hubieran sido corderos y ovejas, el Señor no deja entrar a estos espíritus inmundos, ¿sí?, en estos animales, pero sí lo permitió, ¿sí?, en los cerdos, porque bueno, para la palabra de Dios son considerados animales impuros, ¿sí? Así que bueno, ellos estaban criando estos animales impuros en un lugar, en una tierra donde no deberían haber estado haciéndolo. Entonces eso habla de que ellos ya estaban sumergidos en las tinieblas porque habían dejado la luz de Dios para ser libres. Entonces acá le dice, él les dijo id, acá él lo permite, les dice id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, ¿sí? Cayeron ahí y perecieron en las aguas. Murieron estos animalitos, pero estos demonios no, ¿sí? Estos son espirituales, así que su fin será en Apocalipsis 20, ¿sí?, donde todo lo que tiene que ver con las tinieblas, ¿sí?, será juzgado. Apocalipsis 20, recién lo leímos. Sigamos leyendo en Mateo 8:33, dice, y los que apacentaban huyeron, ¿sí?, los que tenían a cargo estos cerdos huyeron, y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, ¿sí? Y primero contaron la pérdida que habían tenido, el negocio se les había caído, ¿sí?, y después lo que pasó con los endemoniados. Dios envía a su Hijo a traer liberación a las vidas, pero las personas en muchos casos prefieren, ¿sí?, el negocio antes que la libertad de parte de Dios, ¿sí? Y esto les pasó a estas personas. Dice, y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad, ¿sí?, y toda la ciudad salió al encuentro de Yeshua, de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos, ¿sí? Él llevaba liberación, fue a liberar a las personas de la opresión de las tinieblas, de estos demonios, fue a traer, sí, el buen mensaje, el mensaje de salvación, fue a presentarse como el rey del reino de los cielos, y ellos le rechazaron por su comercio, por su negocio. Así que bueno, un consejo es que primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo lo demás será añadido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú nos muestras una vez más que eres el que tiene el control, Señor, por encima de cualquier actividad, Señor, sobrenatural, Señor. Yo entiendo, Señor, y creo que tú eres el autor, Señor, de la vida, Señor. Yo entiendo y creo que tú eres quien dio su vida por mí y por los que me escuchan. Así que te pido por cada uno de ellos, Señor, si tú quieres, sánalos, Señor. Te lo pido, Señor. Te pido también que extiendas tu mano, Señor, para tocarlos, Señor amado, y sean sanos, Señor, física y espiritualmente. También te pido, Señor, que digas la palabra, Señor, para que aquellos que están enfermos, que conocemos que necesitan de ti, Señor, sean sanos. Te lo pedimos, Señor. También te damos gracias, Señor, porque sabemos que muchos nos sentaremos, Señor, tendremos la gloria, Señor, de poder sentarnos a la par de Abraham, de Isaac y de Jacob en el reino tuyo, Señor, en el reino de los cielos. Así que ya desde ya te damos gracias por ello. Te pido, Señor, que sanes, Señor, a muchas personas, Señor, que las toques, Señor, que toques su mano para que te sirvan. Que te pido, Señor, que ellos puedan, Señor, ser agradecidos porque tú has hecho un milagro en sus vidas, y que te sigan, Señor, que te sigan, Señor, porque es lo más hermoso, que te sirvan, es muy hermoso. También te pido, Señor, que nos guardes, Señor, de seguirte por interés propio,
que nos guardes, Señor, de seguirte por conveniencia, por fama. Guárdanos de eso. Enséñanos a seguirte primeramente a ti, para que todo en nuestra vida y en nuestra familia nos vaya bien. Pon fe, Señor, para que, y auméntala, Señor, en nuestra vida, para que si se levantan las olas, Señor, podamos entender que tú eres el que tiene el control, y que tú, Señor, puedes reprender, Señor, cualquiera de estas obras que no pertenecen, Señor, a tu luz. Y por último, te pido, Señor, que sea mayor nuestro amor por ti que cualquier negocio. Te bendigo, Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, hermano, que Dios te bendiga y hasta la próxima.